Voy a leer una parte nada más del libro de la educación, Estudios en Educación Cristiana, escrito por Sutherland. Sutherland fue uno de los fundadores de la escuela de Madison. Y dice, la cita que yo ya les he compartido por 3 días, ¿verdad? Dice, ahora, como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos lugar en el reino de Dios. La ciencia de la verdadera educación es la verdad. El mensaje del tercer ángel es verdad. Así que ven la relación tan estrecha que hay entre la verdadera educación y el mensaje del tercer ángel. Se da por sentado que todos los adventistas del séptimo día creen que la educación cristiana y el mensaje del tercer ángel son la misma verdad. O sea que se daba por sentado. Era lógico, era común que los adventistas entendieran que la educación cristiana estaba conectada con el mensaje del tercer ángel. Los dos son tan inseparables como las raíces de un árbol y su tronco, pero poco a poco y con el tiempo esto ha cambiado, ¿verdad? Otra cosa importante dice, es importante que los jóvenes adventistas del séptimo día estudien seriamente las causas de la decadencia espiritual de estas iglesias, o sea, las iglesias que empezaron la reforma, porque ellas también fueron llamadas a la verdadera educación, ellos practicaban la verdadera educación, pero se alejaron. Entonces es un llamado para que nuestros jóvenes adventistas estudien por qué se alejaron estas iglesias protestantes de ese tiempo. Ya por el 1842 había universidades y colegios donde se practicaba la verdadera educación, pero pasó algo. Todavía no existíamos nosotros como adventistas formalmente, adventistas del séptimo día, así que hay una historia. Esto no nada más es para los adventistas, esto ya tiene algo más, un trasfondo ya más amplio de lo que pensamos. Entonces aquí Sutherland nos está explicando que se daba por sentado, ¿verdad? Que los adventistas del séptimo día entendían cuál era la misión. Por eso es que les invito también a que ustedes tengan su misión y tengan su visión como hogar, como maestros, como padres. Es muy importante. Y luego dice, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cuando llegaron esas instituciones cristianas de los protestantes de Europa, cuando llegaron a los Estados Unidos, la Biblia era considerada como la base de la fe, la fuente de la sabiduría y la carta magna de libertad. Sus principios se enseñaban cuidadosamente en los hogares, en las escuelas y en las iglesias, y sus frutos se hicieron manifestos en lo que se ganó en inteligencia, en pureza y en templanza. Quedaba demostrado que los principios de la Biblia son los más eficaces salvaguardias de la grandeza nacional. Así que esto es historia de la educación cristiana. Así que en realidad lo que llegó a nuestros países, empezando en Estados Unidos, cuando vinieron de Europa, lo que hemos recibido en nuestros países, en México, Centroamérica y Suramérica, es el legado de Estados Unidos prácticamente. Se buscaba una libertad religiosa, se buscaba la verdadera educación, se buscaba tener la Biblia como base, pero las influencias del papado empezaron a tener un papel muy importante. Los jesuitas también, entonces se fue degradando la educación hasta llegar a lo que conocemos y otra vez tenemos que rescatarla. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Perdón, hermana, yo no conozco la historia de Madison. Eh, si puede en medio minuto explicármela, lo entenderé. O al menos para tener una idea. Sí, la Porque hermana. le pregunto esto porque pertenezco a un grupo de oración donde también están levantando una escuela y la están llamando a la escuela de Madison, pero no me gustan mucho las cosas que estoy viendo por otra parte. Entonces quiero saber qué.
Sí, sí, pues primero le invito a que lea el libro completamente, pero brevemente la escuela de Madison fue una escuela fundada por egresados de la escuela de Emmanuel, que es ahora Andrews University en ese tiempo, en 1901. Fue una escuela que Elena G. de White tuvo como visión el lugar a donde tenía que ponerse, fue en el área donde había mucha esclavitud. Se acababa de acabar de la esclavitud, pero no estaba llegando el mensaje a los que eran los descendientes de los esclavos en Estados Unidos. Entonces el hijo de la hermana G. de White hacía viajes en un barco y llegó hasta ese lugar, y junto con Sutherland y McGann, que eran estos egresados de la escuela de Manuel, de hecho la fundaron, y luego vinieron para acá a ayudar el linaje de White, y vieron la visión, la hermana G. de White les explicó dónde ella había visto que ese lugar, al principio ellos no entendían muy bien porque el lugar no se veía apto para la siembra, de acuerdo a la verdadera educación, y ella estaba hablando acerca de implementar esto de la verdadera educación como se hizo en Avondale, en Inglaterra, y se lo trajo a Estados Unidos. Ella pasó mucho tiempo en Inglaterra, entonces vino y puso como condición que ella podría ser parte le invitaron a ser parte de la junta directiva, y puso como condición que fuera una escuela independiente, que no estuviera bajo la sombrilla de la conferencia, en pocas palabras, en la conferencia general, no porque no fuera a ser adventista, no, nada que ver que eso, simplemente que no estuviera la intervención académica en esa escuela, porque ya habían pasado por la experiencia de Avondale, que se perdió la educación verdadera por adquirir ciertas normas y ciertos métodos de enseñanza, y se perdió el objetivo, y no quería que esto ocurriera nuevamente. Y en esta escuela se llegó a practicar la educación verdadera, duró abierta 60 años, tuvo hijas que se fueron a diferentes partes del mundo y también Estados Unidos, pero también se perdieron las hijas. En la actualidad hay una o dos en Estados Unidos que puede ejercer más o menos lo que es la verdadera educación, así como lo estamos tratando de explicar en el seminario. Se cerró, pero hubo legado, existen todavía egresados y están muy ancianos y recuerdan ellos acerca de sus padres cuando estaban en la escuela de Madison. Es muy interesante, es muy linda esa historia, pero también muy triste porque se perdió. Ese es en la, Hermano, una pregunta, es Abodel, Australia, ¿cierto? perdón, Australia, Ujú, sí. sí, Australia, Gracias, hermana. sí. Muy bien, excelente. Ese fue a grandes rasgos. Ahora quiero enseñarles este documental. Hemos hablado acerca de cómo el mundo popular o personas han visto que algo está mal con la educación y que no está sirviendo a los estudiantes como debe de ser. Vimos el punto de vista también ya adventista, como con nuestro hermano Scott Ritzema ayer. También sabemos de Joshua White, que él está promoviendo la verdadera educación en Estados Unidos, ya hasta está en otros países, ya aprendió a hablar español, si lo quieren buscar también. Y así, gracias a Dios, la verdadera educación está creciendo ahorita, la gente la está pudiendo asimilar un poco más, no como debiera en la iglesia adventista, pero en algunos lugares está creciendo grandemente. Ahora les voy a enseñar un documental cristiano, que se llama en inglés Indoctrination. Y, les voy a enseñar esta parte donde habla acerca de los maestros que trabajan, o los directores que trabajan en escuelas públicas que son cristianos. No hay ninguna información adventista aquí, pero sí son maestros cristianos, y vamos a ver qué dicen. Los subtítulos los voy a poner en español. Ya no me fui a la presentación porque me tardo ahí más en poner los subtítulos, así que voy a adelantar un poquito. Espero que lo puedan leer porque está en inglés, y lo voy a hacer grande enseguida. He's a famous critic of the public school system. We're here in front of the Alamo. The Alamo is a symbol of American freedom, Texas freedom, of course. I'm a freedom-loving kind of guy. But, what I'm thinking is if we surrender our children, then
to the public schools, what does all the rest of it matter? Freedom in the end isn't about having guns, having money, having houses. Freedom is about raising our children to serve the Lord Jesus. All of reality exists so that God's name would be known. And the government school says you can't name his name. They are forbidden by law to publicly and clearly state that Jesus Christ is Lord. You get the salt and light argument from folks who have their children in government schools. It's not working. If we send out evangelists and they become unbelievers, we're not following a biblical strategy. But to proclaim the lordship of Jesus Christ in the government schools will get you thrown out, whether you're a teacher, an administrator, or a child. How did this happen? There must be some Christian influence in the schools. I decided to drive down to Austin for the Texas Teacher. Ok, voy a parar aquí un momento. Entonces, este pastor cristiano está explicando cómo es que hay personas que sí están en la escuela pública, ¿verdad? Pero no está funcionando, no están siendo la sal, no están siendo la luz que deberían de ser, no se está llevando al cometido completamente. Ahora voy a adelantarle un poco más a lo que dice un director cristiano. Technical sales, a very, very cutthroat industry. And I got to the point where I really said, is this what God wants me to do? So when a Christian said to me, you have what I see as this gift with working with children, have you ever thought about that? It was something that hit me like a brick, and I thought, wow, yeah. So now I'm an elementary principal, chief cook and bottle washer. It's a small school. We're always in the top 10%. We're a National Blue Ribbon school through the Department of Education. We have people come to us and say, yeah, we're coming here because you're the top school in the state, and this is where we want our kids to go. I asked him, how exactly are you being salt and light as a Christian and as a principal of a government school? I do have a conflict at times between God's law and man's law. I'm in front of the dike, and there are pinholes and cracks starting in the dike. And what I'm doing with the Anti-Defamation League, I put my finger in that little hole and I stop it. And what I'm doing with after school, with the program for Good News Club, putting my finger in that hole and stopping it. And now I'm standing here holding back the water up here, but yet I'm realizing I look down and the whole foundation of the dike is crumbling out from under me because the foundation's not built upon God, not built upon his word, not built upon his truths. It's built upon man's desires, man's wants. So I'm on shaky ground, and I have a hard time with that. Yes, in the morning we do. Ok, voy a hacer una pausa aquí acerca de este director. ¿Alguien tiene algún comentario acerca de lo que él experimenta como educador cristiano y director cristiano de una escuela? ¿Pudieron poder leer la información? Les doy unos segunditos para que meditemos en alguna, en lo que escuchamos o lo que vimos. Perdón, mi hijo está allá afuera. ¿Alguien? ¿Tiempo? ¿Cómo se siente el director cristiano siendo director en una escuela pública? Creo que se siente frustrado porque él tiene que utilizar, trata de hacer algo, de tapar, de cubrir algunos aspectos de la fe, pero las bases del colegio, pues, pues son bases pues que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y él siente que lo que hace por un lado, pues por las bases se está desmoronando todo.
Muy bien, gracias. Hermana Yadira, vi su manita levantada, no sé si... Sí, profe, es Diana. Bueno, yo solo quería comentar, ¿no? Que él ve cómo las escuelas de hoy no buscan darle la gloria al Señor y ver que todo lo que tenemos viene de Él, sino que los hombres buscan la gloria para ellos y lo que es de beneficio para ellos. Entonces, sí, eso quería comentar. Gracias. Sí, y es un conflicto, ¿verdad? Es un conflicto, yo sentí ese conflicto y llegas a sentirte frustrado como cristiano. Hermana Abigail y luego Rosa. Buenas noches, sí, hermana. ¿Me escuchan bien? Porque tengo problemas con el internet. Sí, ahorita sí la escuchamos bien. Ok, voy a resumir un poquito. Yo tengo dos hijos, pues una de 10 y uno de 13. Y es sumamente complicado cuando no tienes un conocimiento como el que estoy conociendo ahora. Estoy recién bautizada, estoy como quien dice, como una esponja absorbiendo conocimientos de aquí a allá. Y me es difícil porque desde que estoy en el seminario, pues me he dado cuenta que a veces como madre, no, por lo menos lo digo en mi caso, no tengo las herramientas. Mis hijos estudian en colegio público, obviamente porque mi situación económica de repente no me da para tenerlos en un colegio privado, en un colegio mejor, pero es sumamente como ahora yo como madre que obtengo este conocimiento, qué herramientas puedo yo tener aparte de la luz de nuestro Padre, nuestro Creador, puedo yo implementar en mi hogar, pues, porque es difícil cuando están en esos dos, como quien dice, en esas dos educaciones, jugar o cómo implementarles a ellos qué es lo bueno, qué es lo malo. Eso sí me tiene como un poco y le doy la gloria a Dios por haber asistido a este seminario, porque he estado escuchando, no había participado, sino primera vez que participo, pero sí hoy estuve como en ese análisis y wow, me siento como todo en desventaja porque no había adquirido nunca estos conocimientos que tengo ahorita, pues de la verdadera educación. Entonces sí me gustaría que me ayudara un poquito allí y me orientara, y usted disculpe, hermanita. Sí, gracias hermanas, es algo que todos hemos sentido los porque empezamos a profundizarnos más en la verdadera educación. Yo lo sentí completamente y entiendo cómo se puede sentir, y ese es el primer paso en que nosotros tenemos que reconocer, ¿verdad? Y depender de Dios. Así que hermana, no se sienta mal, que se sienta, que tenga esas preguntas, es totalmente normal. El seminario, parte del propósito del seminario no es dejarlos aquí y dejarlos a que ver que se figuren cómo le van a hacer, ¿verdad? El propósito del seminario es, de alguna manera, era intencional para los que ya tenían conocimiento de la verdadera educación, nada más era la implementación, pero me di cuenta que había varios que no lo habían tenido, entonces traté de manejar las cosas de alguna manera, ¿verdad? Entonces, no los vamos a dejar, yo no considero dejarlos así a ver qué hora, qué hago, ¿no? Por eso estamos aquí, así que el grupo va a estar todavía y vamos a estar hablando y contactándonos para poder seguir juntándonos y trabajar en esto, así que por ese lado no se preocupe, hermana, lo que podamos ayudar, le ayudaremos en el futuro. Después del seminario también estar en contacto. Y ahorita, primeramente Dios, en lo que nos queda del tiempo, después del video, vamos a empezar a trabajar en qué cosas podemos hacer. Muy bien, pero lo primero, ponerse en las manos de Dios, 100%. Lo segundo, formar una misión y visión para su hogar con respecto a la educación verdadera. Y lo demás ya vendrá por añadidura. Hermana Rosa Blanco, adelante, un minutito. ¿Qué piensa usted acerca de lo que se comentó en este video? Buenas noches, Buenas queridos noches. hermanos. Lo que yo entiendo en el video es que el director se siente frustrado porque ha hecho muchos esfuerzos y sin embargo el sistema, pues el gobierno, lo que le imponen como norma, está por encima de sus creencias.
Entonces, eso no solamente le pasa a él, sino a todo cristiano, a toda persona que defiende la verdadera educación, porque ellos quieren robarnos nuestra identidad y eso no lo podemos permitir. Por eso es que el demonio quiere atacar, inició con la educación, porque si las personas no buscan el origen, el conocimiento de Dios, ya es una ventaja para él. Entonces, nosotros como adventistas tenemos que luchar, pelear, enseñar a nuestros hijos, utilizar la Biblia, el espíritu de profecía, hablarle a cada niño según su edad, según lo que pueda entender, porque él quiere acabar con nuestra identidad. Y ese es el problema que hay a muchas personas. Y el ejemplo de la escuela Madison es el que la hermana Elena lo aprobó, y que la escuela de los profetas, que así como en la época de Samuel que comenzó. Y si nosotros rescatamos eso, mire, es beneficioso para nosotros tanto mental como espiritualmente, físicamente, porque allí no solamente van a adquirir el conocimiento de Dios, sino van a poder a aprender muchas otras cosas que necesitamos aprender. Exactamente. Muchas gracias, hermana. Sí, y les invito nuevamente a leer la historia de la escuela de Madison. Es muy importante, nos ayuda a recapacitar y ver varias cosas. Y sí, han puesto ustedes en el chat que hay que conversar con nuestros hijos. Sí, hay que conversar con ellos mucho, todos los días, como el versículo de ayer dice, que tenemos que poner en sus corazones y en sus mentes la palabra de Dios en la mañana, mediodía, donde en el camino, al acostarnos, todo el tiempo, no necesariamente verbalmente, pero con nuestro ejemplo y con las actividades del día. Eso es importante. Los cultos matutinos y vespertinos también son una gran herramienta para iniciar la verdadera educación. La oración, nosotros como padres primero, después el culto familiar, eso es muy importante. El culto familiar en la mañana y en la noche. Eso es el principio para iniciar, son buenos pasos para empezar la verdadera educación. Ayer vimos que sin Dios, sin el poder de Dios, no vamos a poder lograr nada en esto. Necesitamos a Dios, aceptarlo y ponernos en las manos de Él 100%. Hermana Claudia, adelante. Buenas noches, hermana Tania. Buenas noches. Reconocer que somos un pueblo privilegiado, porque el conocimiento que Dios le ha dado a su pueblo en todas las áreas de la vida nos demuestra que tenemos un Dios que no dejó a la deriva al ser humano, le dio especificaciones claras en todos los ámbitos de su vida. Es la falta del conocimiento a veces en su palabra, en su estudio, el que nos ha llevado tristemente a cometer errores. Y muchas veces nos pasa, como en este caso, como estamos viéndolo con nuestra hermana, que uno se pregunta y dice, bueno, se crió de pronto el hijo en los caminos de Dios y todo, ¿y qué pasó? Que de pronto finalmente como que no obró lo que de pronto todo se le enseñó. Pero se pone uno a mirar todos estos temas y uno dice, o sea, el mundo sí sabe cómo adoctrinarlos, por eso nos los están quitando desde tan chiquitos. Ellos sí saben por qué los necesitaban tantos años allá en el colegio adoctrinándolos, para que lo que nosotros como padres les enseñáramos hiciera menos eco en sus vidas. Y por eso Dios nos dejó instrucciones tan claras y por lo cual le damos gracias a las personas como usted, hermana Tania, que nos van instruyendo en todo esto para poder reconocer cuál es el propósito de Dios, para poder rescatar los hijos, para poder salvarlos, los que los tengamos chiquitos, los que ya los tengamos grandes, saber que no es tarde y que puestos en los caminos de Dios, el rumbo que toman sus vidas es muy diferente. Entonces, que el Señor nos ayude y bueno, a Dios gracias por todo este conocimiento que Él nos da.
Amén. Sí, tenemos muchísima luz. Por eso yo les decía al principio cuando leía el libro de estudios en educación cristiana, la verdadera educación es algo que ya ejercían antes que existiera el adventismo. Eso ya se daba en las universidades. De hecho, Thomas Adams Jefferson, de aquí de Estados Unidos, él trató que las universidades ejercían la verdadera educación antes de que la hermana G. de White lo escribiera. Él diseñó y quiso, de hecho abrió universidades donde eran en el campo, alejadas de la ciudad, tipo cabañas, campestre, se labraba la tierra, había muchísimos talleres, ya existía, de hecho desde mucho tiempo atrás, después de los discípulos, algunos 100, 200 años atrás, había lugares donde se iban los jóvenes a educarse en la educación y se practicaba todo lo que la hermana G. de White está diciendo que debemos practicar y se preparaban y salían para ser misioneros, era su propósito. Ese era su propósito. Y alguien ya tocó el tema, ayer también tocamos el tema de la escuela de los profetas, tenía un propósito para los que deseaban ser misioneros y llegar a predicar y también se ganaban la vida con la vida práctica. Eso es, o sea, no es algo, el sistema educativo como lo conocemos es relativamente nuevo, pero hemos nosotros crecido en eso, pero poco a poco, ¿verdad? Vamos a nosotros a ir avanzando en esto. Muy bien, yo sé que hay 2 manos más, permítanme tantito, quiero terminar la última parte de este video. Es una maestra también cristiana. Yo tengo amigas que son educadoras, que trabajan en la escuela pública. Y yo me imagino que ellas también se sienten como esta maestra. Yo me sentí así hasta llegar al punto en que yo dije, no puedo seguir en esta condición porque hay mucho conflicto en mi vida espiritual respecto a esta de la educación. Voy a poner quizá la parte final. Aquí. Public schools. I can't tell the students about God. I can't give him glory for anything. Just the other night, we had open house. We had parent night. And I have never felt so ashamed as a Christian as I did standing in front of those parents and presenting to them our plan, our school year. And I felt like I was making them feel good about their decision to place their child in the public school. I was reassuring them that they're in a good place when I don't believe that. When someone is teaching them and standing in front of them in a position of authority and telling them that the earth is however many million years old, or telling them things that go directly against what the Bible teaches, and their parents are sending them to this place, they are learning, okay, my parents must not really believe this. Okay, the Bible must not really be the word of God because my teacher, who I like and who seems to be a good person, is saying otherwise. Surely there must be something she can do to help her students. If I talk about my faith the way I want to, I know that I'll lose my job. How long would your career last if you were to start teaching scripture from the front of the classroom? I'd probably be out of here that day. Would she really get in that much trouble? A teacher is in trouble for bringing a religion into his classroom, but should he lose his job? The school board is hearing arguments at this hour. We have a live report. Can we profess Christianity and at the door of a public school leave his name behind in everything that we do, knowing that we're teaching, knowing that we're imparting knowledge when the fear of the Lord is the beginning of knowledge? That was a big question, and I wrestled with it, and I came under so much conviction, felt like I was grieving the Holy Spirit, knowing that there were so many instances where I did fail. It just came to the point where I couldn't do that anymore. Mr. Ziegler experienced firsthand what it felt like to be called into the principal's office for... Muy bien, estas son 2 experiencias de maestros, ¿verdad? Una educadora y un maestro. El maestro de hecho fue a corte, lo llevaron a corte y él renunció.
Así que también les invito a recapacitar en estas palabras que dijo la maestra, ¿no? Me siento mal de yo tener que hablar bien de mi escuela cuando sé todo lo que se enseña, ¿no? Anticristiano y todas las filosofías anticristianas. Y que sepan los padres que yo soy cristiana y los niños que sepan que yo soy cristiana y estoy permitiendo o no hago ciertas cosas en mi salón, en mi aula de clases. Y yo también me pongo a pensar que como maestra educadora en un lugar público hay muchísimo conflicto. Si ya entiendes que el conocimiento verdadero viene de Dios. Quizá hay maestros que no lo ven así, piensan que todavía pueden ser la luz y la sal del mundo, pero ya vimos las experiencias de estos maestros. Hay mucho conflicto espiritual, mucho conflicto, y eso afecta también el crecimiento espiritual. Así que llega el momento en que uno tiene que tomar una decisión. No podemos hacer todo perfecto, ayer lo dije y lo he dicho los 3 días, pero empezar a caminar con Dios, empezar a caminar con Él. Muy bien, sus comentarios, hermana Doelis y Jonathan. Sí, buenas noches. Buenas noches. Me llama mucho la atención la lucha que presenta ahí también con los padres, o sea, porque como educadores tenemos nuestras creencias y al encontrarnos con padres que no son cristianos en una institución pública, es cuesta arriba, porque cuando el padre no está unido con el educador en el aula de clases, el trabajo se hace más tedioso. Entonces, imaginen ustedes también cómo ya también está pasando esto en nuestras instituciones, porque mi esposo es maestro y mi cuñada en institución aquí en Dominicana, y el sistema educativo está tan permeado como está el mundo, que hay situaciones en las que ellos se ven con muchos padres porque entienden que la institución adventista es buena y no son cristianos, mandan a sus hijos allí. Entonces, estos padres quieren permear con sus ideas, sus situaciones, la educación que se está dando allí, y a veces, por no perder a los padres, entonces se bajan los principios y las normas. Entonces, eso va también dañando a nuestros hijos que están allí en la institución, que pueden estar allí. Entonces, nosotros los mandamos a ese lugar porque entendemos que es un lugar seguro para nosotros, no es una escuela pública, es un lugar donde se enseña lo que nosotros creemos, pero allí también hay niños, hay padres que tienen otras ideas y que entonces como la institución lo que está buscando es que tener más personas, no sé, tal vez ganar dinero, no sé, no entiendo. Entonces bajan las normas, bajan los principios y esa influencia también llega a nuestros hijos. Entonces, es bueno, yo le doy muchas gracias a Dios por toda esta verdad que uno está conociendo, que ha conocido, y la oportunidad que Dios nos brinda a algunas personas en diferentes lugares de hacer homeschool, porque realmente la situación es muy difícil. Mi esposo es maestro, yo soy psicóloga escolar y realmente el sistema en todos lados está muy permeado, está muy dañado realmente para nuestros hijos. Sí, muchas gracias, hermana, por compartir. Sí, va a llegar el momento en que el Espíritu Santo nos va a decir, a guiar en qué aspecto, ¿verdad? Tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Es ahorita quizá para los que no fueron introducidos a la verdadera educación antes del seminario, van a encontrar muchas preguntas en su cabeza, como nuestra hermana que ya expresó, pero estamos aquí para compartir lo que es una verdad, ¿verdad? No podemos quedar callados. Ya leí al principio que la educación verdadera es parte del mensaje del tercer ángel. La educación verdadera es redención, es salvación. Entonces es importante que no nos quedemos callados, que hablemos. Hermano Jonathan, después la hermana Yadira, 1 minuto, si lo pueden hacer en 1 minuto, se los agradezco. Buenas noches a todos los presentes. Yo quería decir algo, voy a tratar de ser breve. Bueno, lo primero es con relación a lo que dijo la hermana Abigail, creo que es la hermana Abigail, que ella es nueva en la fe. Nosotros tenemos que entender algo.
Y yo me he dado cuenta porque esta verdad para mí es nueva. Yo he conocido otras verdades, pero esta es nueva. Gracias a Dios y gracias al ministerio de la hermana Tania, gracias a este ministerio que tiene la hermana Tania, yo me enteré de esta verdad, pues, porque yo escuchaba que alguien me decía, mira, pero no mandes a tus hijos al colegio. Ajá, pero ¿por qué tú me dices eso? Tienes que demostrármelo. Entonces me lo decían, pero no había un escrito. Entonces ahora sí entendí que hay un escrito y que hay una orden del cielo, que hay un conjunto de información en relación con esto. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que esta verdad es impopular en la iglesia, lamentablemente. Es impopular y como tal tenemos que prepararnos para afrontar oposición. Entonces, la hermana Abigail, que es nueva, y si hay algún otro hermano que es nuevo en la fe, tenemos que entenderlo. Mucha gente, muchos hermanos de iglesia, pastores inclusive, no van a estar de acuerdo con esta verdad, lamentablemente. Y tenemos que pedirle a Dios sabiduría para saber entender la oposición que se nos puede presentar. Esta verdad fue dada en 1872 y desde ese momento para acá, ¿verdad? Hay una verdad que está allí y lamentablemente parece que es como una bella durmiente, ¿no? Porque de eso no se habla en la iglesia. En la iglesia difícilmente se va a hablar de esto. Y es importante que entendamos también otro aspecto, porque nosotros estamos en contra de la corriente de un sistema que, como dice la hermana Tania, muy importante. Este sistema de clases que hay es nuevo. Esto es nuevo, esto no tiene mucho tiempo. Anteriormente el sistema educativo se manejaba de otra manera, pero este sistema educativo, tal cual como lo conocemos hoy en día, es nuevo. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, y es por eso que es tan importante, es la salida al campo. Porque cuando salimos al campo, cambia el esquema completamente, el esquema. Entonces, a nivel educativo, nosotros podemos tener más herramientas para poder enseñar a nuestros hijos. Entonces, me parece muy importante que tengamos en cuenta que esta verdad es una verdad impopular y qué importante es que nosotros podamos, con ayuda de Dios, salir al campo. Quería decir eso, hermano. Amén. Sí, estuvimos viendo el ideal de Dios, ¿verdad? El ideal, nuestras circunstancias no cambian el ideal de Dios. Que Él tenga misericordia de nosotros y que esté al lado de nosotros cuando nosotros decidamos empezar a caminar con Él, sí, es una realidad, ¿verdad? Pero también es una realidad que su ideal no ha cambiado. Esto sigue, esto ha estado allí, nada más que no lo habíamos desempolvado, ¿verdad? Como dijéramos. Muy bien, voy a darle la palabra a la hermana Yadira y después voy a leer lo que está en el chat. Gracias, Miss. Bueno, son varias cosas, ¿no? Que se le vienen a uno a la mente, ¿no? Como, tratando de absorber un poco lo que han hablado mis hermanos. Había una hermana que comentaba que cómo es Dios de lindo, que no nos dejó a ciegas, ¿no? De todo esto en cada ámbito de nuestras vidas, como ella decía, Dios lo ha revelado, Dios ha dado las instrucciones y todo está allí y es triste, ¿verdad? Que por lo mismo somos la odisea, ¿verdad? Porque tenemos la verdad y no andamos en la verdad. Y es triste, como decía el hermano Jonathan, ¿verdad? Que no es una verdad popular, al contrario, muchas veces como que uno empieza con otra posición diferente de decir, bueno, ¿y usted por qué hace esto? ¿Usted para qué está haciendo esto? Pero Dios es el que tiene misericordia y Dios es el que nos está dando esta oportunidad de aprender y es un privilegio y como también una responsabilidad. Porque yo le hablé al hermano con el que yo trabajo y le comenté que no podía ir a trabajar esta semana, que quería tomarla porque iba a estar con un seminario. Y él sabe, ¿no? Que yo estoy haciendo el homeschooling. Y él me dijo, ok, está bien, me dijo, aprenda porque un día usted va a tener que enseñar a otros. Y ay,
Y no sé, tan bonito saber toda esta verdad, sabiendo la necesidad que hay de nuestros niños y de nuestros jóvenes, las tener esas bases, ¿verdad? Porque el enemigo está atacando y como decía la otra hermana, él sí sabe lo que está haciendo. Él no duerme y él sabe lo que está haciendo, de qué manera está educando a nuestros niños y a nuestros jóvenes para alejarlos completamente de Dios y quitarles su identidad y todas esas luchas que ahora ellos tienen, ¿verdad? Gracias, hermana Tania. Gracias, hermana Yadira. Y sí, hay una responsabilidad muy grande ya. También yo siempre les invito a que lo que conozcamos lo vamos compartiendo de alguna manera y Dios nos va a poner en esas posiciones porque también es su palabra, está escrito, que nos va a poner en situaciones en que nosotros tenemos que dar testimonio de lo que sabemos. Y es triste también que hasta mismos ministerios, ya sea adventistas o sean que no estén bajo la sombrilla de la conferencia, sean independientes, todavía hay pastores que tristemente no han entendido la verdadera educación. Dentro de esos ministerios se puede aceptar, se puede hablar de salud, se puede hablar de cocina saludable, pero la verdadera educación no hemos llegado a esa línea de la que se nos invita a que conozcamos, la línea de la verdadera educación. Y vimos en un pasaje que si no entendemos la verdadera educación, no tendremos un lugar en el reino de los cielos y tampoco vamos a poder predicar y llevar el evangelio a todo el mundo como debe de ser. Así que sí es una responsabilidad. Muy bien, voy entonces por último, a darle la palabra a la hermana Lira y después vamos sacando nuestros diagramas para trabajar en ellos y esperemos que sea de ayuda para cada uno de ustedes. Oh, sí, hermana, buenas noches a todos. Solo era para agregar, comentar de que precisamente la palabra de Dios pues es muy clara, ¿verdad? De que tal vez desconozcamos a algunos la información que ahora tenemos, por ejemplo, ese seminario, pero me llamó mucho la atención de que a raíz de de la luz que pues yo he conocido a través de estos temas, a través de su persona, hermana, también, como que lo que antes tal vez no estaba tan claro al leer la Biblia o el espíritu de profecía se hace más claro ahora. Por ejemplo, la lección de infantes de mi niño está hablando este trimestre de Jesús, de la vida de Jesús, que Jesús era un niño como nosotros. Entonces está basado en el deseado de todas las gentes, capítulo 7, la niñez de Jesús. Y dice, claramente dice Jesús, no fue, él la dice, pues él aprendió de su madre. Entonces es como usted dice, incluso antes de que el adventismo existiese, es algo que, o sea, en la Biblia por sí sola indica que pues era verdadera, siempre ha sido esa, ¿no? Instruir. Ajá, es exclusivamente responsabilidad de nosotros los papás educar a nuestros hijos, no dejar o dar esa responsabilidad a terceras personas porque son nuestros hijos. Sí, muchas gracias, hermana, por su aportación, muy valiosa, porque el que usted diga que ya ahora ya se ve con más claridad, ¿verdad? Es una aliento para padres que todavía no ven con claridad o no veíamos con claridad, porque yo sé exactamente cómo se sintieron al encontrar toda esta información de la que casi no se habla. Puede ser como un choque cultural, porque prácticamente lo desconocíamos. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos, el video les recomiendo que lo vean con sus subtítulos, no está en español, al menos que alguien lo pueda encontrar en español, se llama Indoctrination, adoctrinación, documentario. Y ese sí está visto del punto de vista cristiano. Al principio hay varios predicadores que no son adventistas, tristemente, pero están hablando mucho acerca de la importancia de que los hijos estén educados en casa.
y lo hablan con mucha efusión y con palabras y con la palabra en la mano. Así que les invito a que lo lean. Y una de las cosas que a mí se me quedó muy grabada es que no nos están quitando a nuestros hijos. El sistema no nos está quitando a nuestros hijos. Nosotros estamos dando a nuestros hijos al sistema. Qué fuerte, ¿verdad? Pues meditar en esto. Bueno, les invito a sacar su hoja, por favor. Vamos a hablar acerca del mapa, de cómo tener una visión visual quizá, de cómo implementar la educación, o en dónde empezar o cómo empezar. Está dividida en izquierda y derecha. Las flechas verdes, los cuadros de las flechas verdes les van a indicar a aquellos padres que quieran hacer enseñanza en casa, ¿verdad? Lo que es lo legal, lo que hay que guardar, las evidencias. Pero quiero ser muy clara en que va a llegar el momento en que tengamos permiso para hacer enseñanza en casa o no, vamos a tener que tomar una decisión, por Cristo o por el mundo, ¿ok? Incluyendo que estemos en la enseñanza en casa, nos podemos traer el mundo a la casa. O podemos caer tanto en el miedo de las leyes que podemos también desviarnos. Así que va a llegar el tiempo de prueba en esto, ¿ok? Aunque tengamos permiso de hacer enseñanza en casa, aquí en Estados Unidos va a empezar todo y nosotros vamos a tener que tomar una decisión respecto a eso. Muy bien, entonces lo primero es que escriban en el cuadrito de arriba, el área educativa donde ustedes se encuentran. Son padres que van a educar en casa, son educadores, son líderes de iglesia, ¿qué son? O son los estudiantes, porque también somos estudiantes, ¿verdad? Ustedes se pueden poner ahí mismo, porque nosotros también estamos aprendiendo acerca de esto. Entonces, primeramente pongan su área educativa aquí. O mejor dicho, hago la pregunta, ¿tienen esta hoja con ustedes y tienen hoja y papel para hacer esta actividad? Levanten su mano virtual. Ok, 2 manos. Si tengo más de 10 personas, o por lo menos 10, lo hago. Ok, tengo 10, 12, 13, excelente. Muy bien, entonces seguimos adelante. Ok, a continuación en el cuadrito yo puse lo que tienen, perdón, el género y edad del estudiante. Si usted es madre y va a implementar la educación en casa, escriba cuántos niños tiene, o sea, los niños y la edad. No necesariamente el nombre ahorita, pero si es varón o hembra y qué edad tiene cada uno. En mi caso es un varón y tiene 12 años. Ok, levanten su mano virtual cuando vayan terminando. Y si tienen 20, si tienen 15, 18, también lo pueden anotar. ¿Ok? Cuando vayan terminando estas dos cosas, por favor levanten su mano para que avancemos. Quizá hoy vayamos a tomar un poco más de tiempo, lo siento mucho. Muy bien. Tengo 7 manos de los 12 que levantaron las manos. Ok, entonces puedo seguir. Ok, vamos a movernos hacia el lado izquierdo, que es decidir, ok, de acuerdo a lo que ya conocemos y los que tienen más experiencia en esto, qué tipo de educación van a implementar, de acuerdo al género y a la edad de sus hijos. Educación informal o educación formal, o los dos aplican. En mi caso, mi hijo tiene 12 años, ¿correcto? Entonces voy a aplicar la educación formal o la informal en él. ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien que quiera contestar? Hermano Carlos. Perdón, hermana. Bueno, yo hice mi gráfico y se lo envié a usted, pero ya va. A ver dónde lo consigo, hermana. Ay, me agarró desprevenido, ya va. No se preocupe, no se preocupe. No se preocupe. Muy bien, Aquí está, hermana, aquí está. Yo hice unas modificaciones, entonces, mi área educativa, soy profesor de agroecología.
Ujú. Mi género y edad de estudiantes, jóvenes de ambos sexos de 12 a 18 años. Ujú. La educación que voy a impartir es una educación formal Ujú. y, bueno, dentro de la educación formal, tengo em, eh, el primer rubro era actividades, eso, de la vida diaria. Entonces, iniciación a la agricultura, Ujú. ¿verdad? Esa es la actividad de la vida diaria. Luego viene actividades en la naturaleza, entonces limpieza y preparación de suelo. Había colocado en otra oportunidad actividades en la naturaleza, reconocimiento del ecosistema como una de esas actividades. Y el trabajo mental, eso no lo entendí bien, pero dado de que yo una vez recibí una capacitación de salud mental, eh, entonces pienso que todas estas cosas que hice anteriormente me van a dar pie para yo hablarle a los muchachos de que nosotros debemos de limpiar nuestra mente, de que para poder recibir la palabra de Dios necesitamos preparar el terreno y ese terreno no se va a preparar si yo no hago una correcta deforestación y una correcta limpieza de todas las malezas, piedras y cualquier otra cosa que pueda tener en mi cabeza. Ujú. Muy bien. Ok, perfecto, excelente, va por buen camino. Entonces, en el caso de esa edad que mencionó el hermano, se puede implementar la educación formal e informal. Aquí tienes que tener pierna. ¿Alguien tiene Uy, su ya vienen acá. A ver, déjenme ver si lo puedo pagar. ¿Nos sentamos? Ah, tampoco. Ya. Ok. Entonces, en mi caso, yo voy a implementar una educación informal con todo lo que vivo con el niño, con lo joven, y también una formal, porque hemos dicho que pueden los niños ya recibir una educación formal a partir de los 8 años en adelante o 10, dependiendo de su desarrollo cognitivo, que eso a veces nosotros lo tenemos que analizar. Pero en el trabajo mental, aquí en el área de trabajo mental, estamos hablando del tiempo que puedan pasar estudiando la Biblia, leyendo. Ese es un esfuerzo mental, o el tiempo que van a estar sentados, escuchando alguna instrucción, o el tiempo en que van a estar, por ejemplo, buscando información en los libros, investigación, o hasta en el caso de los niños más grandes, en las redes. Eso es un trabajo mental. Hasta leer la Biblia es un trabajo mental. El tiempo que es puro trabajo mental, memoria, teoría, información. A eso se refiere el trabajo mental, el espíritu de profecía. Entonces se tiene que hacer 50 y 50. Ya vimos que en la educación informal las actividades de la vida diaria son maneras de enseñar a los niños. Las actividades en la naturaleza, la exposición a la naturaleza es un libro abierto de educación para los niños. Y el trabajo mental en caso de la educación informal es también cuando los niños pequeños se sientan con los papás y están escuchando las historias de la Biblia, o los papás están leyendo a los hijos, o los niños tratan de contar historias del libro. Esos son ejemplos. Ok, la educación informal, ¿para quién es? Hermana Patti, ¿para quién es? Ya que tiene su mano levantada. La educación informal, ¿para quién es? Ya no la escuchamos. Ahí abajo su manita. Muy Sí, bien. ay, perdón. Ahí está. Otra vez, dígame la pregunta. La educación informal, ¿para quién es? Oh, para los niños pequeños. Ok, para a los niños pequeños podemos incluir a los bebés, porque los bebés necesitan ya escuchar palabras para crecer su lenguaje hasta la edad de 8 años. En las niñas y en los varones hasta la edad de quizá un poco más, porque los varones dijimos ayer que tardan 2 años más en desarrollar su cerebro, especialmente el lado izquierdo, donde se encuentra el lenguaje. Así ¿Le que puedo hacer una pregunta? sí, hermana, adelante. Usted estaba mencionando acerca de que ellos pueden hacer am,
research en la computadora, pero por ejemplo, si, si son niños o si son jovencitos que apenas están aprendiendo este tipo de enseñanza o hacerlo de esta forma, sería bueno que ellos hicieran No, búsqueda yo no lo en el recomiendo. internet. Yo no lo recomiendo, especialmente si están empezando la verdadera educación, no. No. Yo estoy hablando, ajá, no. Entonces, Y menos usted para me los niños, porque estamos hablando aquí de la educación informal. Entonces, ¿usted será que nos puede ayudar, como por ejemplo, con qué libros? Porque yo, la verdad, yo pensé que íbamos a hablar un poco, ¿verdad? Aunque sea de que nos pudiéramos compartir ideas, como qué libros estaban utilizando, que algunos libros que le hayan funcionado a otros para ciertas edades. Yo necesito ese tipo de ayuda. Que si alguien que tenga hijos, hijas de 15 años, de 11 años, que me diga, este libro está bueno, yo ya lo probé, les agradecería muchísimo, por favor. Ok, si alguno tiene algunas ideas, lo pueden escribir en el chat, pero ya los niños en adelante, los más grandes, pueden leer empezando los mensajes para la hermana G. de White. Hermana, eso es lo que les puede ayudar. Esa es mi primera recomendación, pero si alguien más tiene algunas otras, las pueden escribir en el chat. Entonces ya vimos un poquito más acerca del trabajo mental. Esto es de los niños pequeños, de los de 0 a 8 o 10 años. Y ya expliqué más o menos por qué. Ahora, la educación formal se le añade a los niños que ya están en la educación, que ya recibieron la educación informal. No es que se quite la educación informal, no se les quitan las actividades diarias, no se les quita la agricultura, no se les quita la naturaleza, ni se les quita escuchar historias de la Biblia, sino que ahora hay un enfoque temático porque ellos ya empiezan una educación formal. Dentro de la educación formal, Elena G. de White habla en el libro de la educación cristiana de las materias comunes. Las materias comunes son matemáticas, inglés, bueno, entre esas áreas también está, bueno, todo lo que es el lenguaje, la escritura, la lectura, y también en algunos casos la voz, la música, para la honra y gloria de Dios, y pensar en lo que se enseñaba en la escuela de los profetas. En la escuela de los profetas se enseñaba música, se enseñaba también a cultivar la tierra, eso ya lo sabemos, pero los salmos, la poesía, todo eso, Poesía. los jóvenes ya de 12 en adelante, ellos sabían de poesía, eran introducidos a la poesía, al servicio, pero la temática de enfoque ayuda a los padres a empezar con los niños más grandes. Escogen un tema bíblico en el que ellos quieren enfocarse por una semana o por un mes o por un año. Yo lo hago por todo un año y de ahí lo voy desglosando. Así como ustedes vieron este cuadrito arriba, yo escojo la temática por un año y la voy desglosando ya en los meses y luego en las semanas y luego ya en los días. Entonces se tiene una idea general, una temática de enfoque, y dentro de esa temática de enfoque, entonces los niños van a estar aprendiendo sus materias comunes, que son matemáticas, lectura, escritura, gramática, el manejo de la voz, etcétera, etcétera, etcétera. Después de allí, entonces también dijimos que 50 y 50, el trabajo físico, salir al campo a caminar, a hacer actividades de ciencias naturales en la naturaleza, que van bajo la misma temática de enfoque. Es como yo me ayudo. Esto solamente es una recomendación, no tienen que hacerlo igual, porque cuando ustedes van desarrollando ya esto, poco a poco Dios los va guiando y solitos les van a venir las ideas a la cabeza, ya no van a tener que utilizar esto para nada. El trabajo físico también en ayudar en casa, en cuidar a los animales si ya viven en el campo, en el jardín, ayudar a papá en la carpintería, o en la mecánica, en la electricidad, salir a correr, no hay problema en correr o salir a caminar. Los deportes no los recomienda mucho el espíritu de profecía porque, bueno, es otro tema.
Ese es otro tema. Hay una diferencia entre recreación y diversión. La recreación te da un beneficio, la diversión te quita. ¿Ok? Así que ese es otro tema que también pueden encontrar en el libro de El Hogar Cristiano y en el libro de la educación, ¿verdad? De la educación cristiana. Y nuevamente aquí viene el trabajo mental, pero el trabajo mental de los niños más grandes, de los jóvenes, es diferente. Ellos pueden pasar más tiempo leyendo, pueden pasar tiempo leyendo libros, como dice la hermana Patti, que valgan la pena. Enfoquémonos en lo que tenemos, ¿verdad? Estamos hablando que nosotros tenemos mucha luz, tenemos mucha información que tenemos que desempolvar. Antes de ir a buscar libros que son escritos por alguien más, enfóquense en los libros de la hermana G. de White, Mente, Carácter y Personalidad. Ese es un libro buenísimo para jóvenes, El Hogar Cristiano. Ellos necesitan saber de su comportamiento cuando salgan de novios, qué tienen que hacer, cómo escoger, cuánto tiempo tienen que salir con ellos, no quedarse de novios todo como 10 años o casarse luego. Hay muchísimo de dónde leer, muchísimo. Tomen ventaja ahorita que los libros están digitales, bájenlos. En caso de que haya jóvenes que porque no tienen los papeles impresos, aquí también está el trabajo mental. No estar viendo películas todo el tiempo, aunque sean cristianas, no estar viendo, pasar mucho tiempo ya dije películas, pasar tiempo en juegos, aunque según ya hay juegos cristianos, porque hemos visto en otras ocasiones que eso debilita el lóbulo frontal, y en el lóbulo frontal es donde se toman las decisiones. Ok, esto es lo que está en nuestro control. Ok, este lado izquierdo está en nuestro control. ¿Ok? El lado derecho, ya sea que están en escuela pública, son maestros, educadores, bajo una institución, el lado derecho lo va a cubrir ellos. Y tristemente, como ya vimos en el video, ¿verdad? Van a llegar en el momento en que van a tener conflictos y no están en un sistema donde ustedes pueden ser cristianos y practicar su cristianidad debidamente. Van a encontrar dilema, van a encontrar conflicto interno y también en el mismo trabajo. Y esto también cuestiona nuestras actividades junto a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Por qué haces esto aquí, acá en la casa no puedo, etcétera, etcétera, etcétera? Por eso es que se nos han dado estos mensajes. Ok, ahora en el término de los que enseñan en el hogar, deben de conocer su marco legal. En la página que yo les enseñé al principio, está en nuestra página del Ministerio Aprendiendo Juntos, está varias secciones, busquen ahí donde dice eventos, no me acuerdo cuál era, pero busquen en todas y ahí está marco legal. Hay un marco legal que es la página mundial de las leyes que existen para la enseñanza en casa. Como les dije, va a llegar el momento en que ustedes haya leyes o no haya leyes, van a tener que tomar una decisión. Se debe de guardar por lo general en todos los países o en todos los estados, aquí también, una carpeta, un folder de evidencias de lo que ustedes hacen con los niños en caso de que se los pidan. Aquí hay dos flechitas iguales, ¿ok? Áreas de aprendizaje. Ya dijimos cuáles eran las áreas de aprendizaje básicas, que es matemáticas y el lenguaje en todas sus áreas. Pero también pueden añadir, dentro de la verdadera educación se puede desarrollar historia, ciencias sociales, ciencias naturales, se puede hacer una infinidad de cosas dentro de la verdadera educación, economía, financiero, cocina, se puede también manejar lo que es ingeniería, por lo de la jardinería y la carpintería, el diseño, la arquitectura, la fisiología, la anatomía, lo estamos viendo con el santuario también, y el cuerpo humano. De todos los libros del espíritu de profecía se puede ayudar a los niños a que puedan escribir, a checar su letra, a checar su gramática, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo nada más estoy poniendo esta área aquí para que también ustedes sepan conocer el lenguaje de la educación, ¿verdad? Por si acaso, del sistema educativo, por si acaso tienen que hacer estas
carpetas de evidencias. También hay otros requisitos extras que les puedan pedir, como tener un control de todos los días que ustedes les enseñaron, que sería una lista de asistencia. 175, 180 días es el requisito general para que ustedes enseñen en casa, y ustedes lo van marcando. Ustedes son el director, ustedes son el maestro, ustedes son el todo en este aspecto, ¿ok? Para los niños más grandes, esto es para los niños más grandes, porque generalmente los niños que tienen de 5 años para abajo, generalmente lo que yo he leído, no están obligados a recibir una educación formal, ¿ok? Generalmente hablando, puede haber sus excepciones y ustedes ya hicieron sus investigaciones de su país, pero generalmente hablando no es necesario que reciban una educación formal. ¿Ok? Esto ya es para la educación formal, no para kinder, no para preescolar. Los niños de preescolar y de kinder no deberían de estar yendo a la iglesia ni estar recibiendo ninguna educación formal académica. Sí pueden aprender de números, sí pueden aprender a sumar y a restar con las actividades de la vida diaria, yendo de compras con mamá, cocinando con mamá, contando sus juguetes, seleccionándolos en colores, etcétera, 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 pero no necesariamente empezar una educación académica formal, no formal. Sus mentes no están preparadas, sus neuronas no están protegidas todavía para recibir este tipo de ejercicio mental que es antinormal, no es normal. ¿Ok? Que nosotros leamos, lo aprendimos a escribir, lo aprendimos, pero por naturaleza no lo tenemos. Nosotros cuando fuimos creados no teníamos que leer y escribir, teníamos el lenguaje sí con el habla, el entendimiento, el lenguaje en cuestión oral, el lenguaje corporal, pero Adán y Eva no oraban, no tenían, no tenían la Biblia. No había que leer, no había que escribir. Esto es algo que desarrolló el ser humano después para comunicarse, porque Dios ya no estaba a la misma presencia como lo estuvo con Adán y Eva. Entonces, el aprender a leer, el aprender a escribir, el aprender a tener que escribir números, el hacer líneas y líneas y líneas de cosas diminutas en un papel, no es algo natural. ¿Ok? No es natural. Nosotros lo hemos tomado como natural, pero no es natural. No es beneficioso para los niños empezar a leer y escribir cuando están muy pequeños. Sus mentes no están preparadas. A nivel de neuronas no están listos, no están protegidas sus neuronas. El axón no está protegido. Eso va a tener con el tiempo repercusiones para su vida. Así que eso serían el mapa. El mapa, espero que haya sido de ayuda. Como les dije, me pueden contactar para seguir trabajando en esto. Si quieren que hagamos un seminario número 2, lo hacemos. Lastimosamente yo ya no tengo tiempo más que los domingos a las 6 de la mañana por 2 horas nada más. Es el único, ya no tengo tiempo. Lo hice esta semana porque todavía no entraba yo a mis actividades. Pero vamos a recordar entonces lo informal: edades de 0 a 8 en niñas, edades de 0 a 10 en varones, pasar tiempo en contacto con la naturaleza, aprender las actividades diarias con mamá o papá o educador. No es necesario que aprendan a leer o escribir, no es necesario que aprendan a sumar y restar en papel. Pueden aprender y sumar, a multiplicar, pero con las actividades de la vida real. ¿Ok? Cuando van manejando, cuando están en el jardín, contando las semillas, midiendo la longitud, no necesariamente con un metro con números, sino con un hilo, con sus brazos, los codos, y hablar de la Biblia. Sabes, en la Biblia el arca de Noé se manejaban estas medidas de codos, cuántos serían centímetros, cuántos serían metros, cuántos serían en pies aquí en Estados Unidos. Cuando se estudia el santuario también, ahí hay muchísimas matemáticas, hay muchísima información donde se pueden desarrollar estas áreas. La base es la Biblia, la palabra de Dios. Por ejemplo, geografía, si están hablando dónde se encuentra
podría haber encontrado el arca de Noé, ¿no? Donde se encuentra, si es que todavía Dios permite que se revele al final de los tiempos, ¿verdad? Donde se encuentra el arca de Noé, en qué monte descansó. Vamos a buscarlo en tiempos bíblicos, cómo se veía el monte antes en los mapas, ahora cómo es, cómo se llama esa área. Están aprendiendo de geografía en mapas anteriores, pero también en el actual. Hay mucha riqueza en todo eso, pero poquito a poco la vamos a poder desglosar en nuestros hogares o en nuestras áreas de trabajo. En la escuela formal, entonces, edades de 8 en adelante, niñas, edades de 8 a 10 varones, especialmente 10 en los varones, dijera yo, dependiendo como ustedes ven la madurez cognitiva de los niños. Agregar materias comunes, ya dije cuáles eran: matemáticas, lenguaje, historia, considerar qué se daba en las escuelas de los profetas. Varones necesitan mucho más actividad física que las niñas. Esto es una realidad, no podemos tratarlos igual que las niñas y que estén calmaditos y que se pongan a dibujar y a colorear como las niñas. Por tanto tiempo, ellas pueden pasar más tiempo, pero los varones necesitan por naturaleza más movimiento físico, ejercicio, y necesitan también su cerebelo les pide precisamente movimiento a los varones. Se les tiene que dar ese movimiento, y en las escuelas es algo que no se les dan, y ya por eso en gran cantidad, en su mayoría, los niños diagnosticados con deficiencia de atención y con hiperactividad son los varones. ¿Pero por qué? Pues ellos están en su naturaleza y nosotros los limitamos. Es importante que los seres humanos estemos en movimiento, es algo normal. No podemos estar en 6 horas en un salón de clases sentaditos leyendo y haciendo puro trabajo mental como leer. No es divino, no es divino. Dios nos dio un cerebelo que nos pide movimiento y necesitamos movernos, especialmente los varones, así que llenarlos de actividades en el día. Ahora, los que no empezaron a tiempo, los que dijeron, no, mis hijos ya crecieron, se criaron en la educación falsa, y ahora, ¿qué hago? Hay que hacer un proceso de desintoxicación de la falsa educación, no darles nada académico a los grandes, nada formal por un tiempo, dejarlos que los niños nos ayuden en casa, salir con ellos, hacer actividades con ellos. Si viven en el campo, pues es una oportunidad muy grande. Por eso el ideal de Dios es que viviéramos en el campo, ¿verdad? Por eso mismo, si no lo estamos, entonces hay que empezar a hacer algo por ellos. Desintoxicarlos de la tecnología. Los niños que ya han sido educados en la educación verdadera, entonces tienen más temperancia cómo utilizar ciertas cosas y cuándo utilizarlas. La tecnología no debería de ser usada por los niños, y lo que esto me refiero es a la tecnología en cuanto a videojuegos, a cuanto a videos. Por eso es que cuando yo trabajo con los niños tampoco lo hago por mucho tiempo, 30, 40 minutos y ya se acabó. El resto de la semana ustedes trabajan con ellos. Yo nada más soy como una guía de qué hacer y ya. Solitos tienen que trabajar con sus papás en casa, ese es el objetivo. Algunos yo sé que dejan a sus hijos trabajando solos, eso no es el objetivo, pero me limito, no doy más. Y las pantallas en Zoom ahorita no están corriendo a 1000 por hora como los videos, ¿verdad? Incluyendo videos cristianos, caricaturas y canciones. Traten de evitarlas, mejor que sea audible las historias, que sea audible algún mensaje del sermón también, etcétera, etcétera, etcétera. Así que desintoxicar de la falsa educación sería el primer paso, y después hacer una educación informal junto con la desintoxicación, mejor dicho, y ya después volver a retomar las materias comunes. Esto hasta cuando Dios nos los permita, porque estamos viviendo en tiempos muy, muy, muy importantes en la historia de este mundo, y va a llegar el momento en que Dios no nos va a pedir cuentas cuánto se sacó en matemáticas, cuánto se sacó en lenguaje, nos va a pedir cuentas de qué hicimos con Jesús en sus vidas. Muy bien, hermano Jonathan, ¿tiene alguna pregunta? Sí, hermana, tengo una pregunta en relación con el esquema.
y el esquema que colocó primero, ese esquema usted lo va a enviar, porque usted nos envió fue los cuadros vacíos, pero a mí me gustaría, yo no sé si usted puede enviar el esquema lleno para tener una orientación o por lo menos ver algo allí con los cuadros llenos. Hermano, Y sí los envié, a lo mejor no estuvo al principio de la clase, les enseñé la página del ministerio, en la página del ministerio hay una sección que dice grabación y PDFs, ahí está todo. ok, entonces yo debo de tenerlos porque yo los descargué. La otra pregunta, hermana, es decir, porque usted coloca allí en el cuadro informal y formal. Ajá, pero cuando es formal, es decir, que es a partir de los 8 años en niñas, 10 años en varones, es decir, cuando usted coloca eso, o sea, eso es decir, que a partir de esa edad ellos pueden asistir al colegio público. Es decir, ¿qué quiere decir formal a partir de los 8 o 10 años? Por ejemplo, se les puede dar geografía, historia universal acerca de las diferentes culturas. O sea, ¿qué es lo que no se debe hacer a partir de los 8 o 10 años? Porque usted habla de matemática, por ejemplo, historia, pero entonces, claro, menciona historias bíblicas, pero no, o sea, uno no les debería de dar historia secular, sí se les puede dar. O sea, no me queda claro el concepto cuando dice formal, a partir de los 8 o 10 años, habla de historia, habla de otras materias. Entonces, esa parte es la que no me queda clara. A partir de una temática de la Biblia es donde ustedes pueden desarrollar esas áreas, pero esto solamente es utilizado cuando el sistema de homeschool en tu país te está requiriendo que lo hagas, que tú presentes evidencias de esas clases. No lo tienen que hacer necesariamente. Eso solamente, por eso les decía que el lado derecho del diagrama era por si acaso ustedes tenían muchos reglamentos en la enseñanza educativa de homeschooling, porque de lo que enseñan ustedes en la educación verdadera pueden hacer esas divisiones y presentar evidencias de que están cubriendo esas áreas que el sistema educativo les requiere. Y respecto a lo que usted está mencionando, las materias comunes que la hermana G. de White dice que se puede empezar a enseñar, ya sea ella se está refiriendo a la educación cristiana en instituciones, y acaso los padres están limitados de alguna manera a educar a sus hijos en casa ya grandes, los pueden mandar a la academia, los podían mandar, porque entre paréntesis, podían mandar a la academia para que fueran instruidos en esas áreas comunes. ¿Ok? En el libro de la educación cristiana está eso. Está también en la página ese libro para que lo vean. Pero el lado derecho, como yo les decía, ya es cuando ustedes quieren hacer enseñanza en casa y su papel o sus reglamentos de homeschooling les requieren evidencias de que están cumpliendo las materias que ellos quieren, además de matemáticas y todas las del lenguaje. Pero en la educación verdadera, lo que está bajo nuestro control cuando nosotros somos padres, de cualquier manera se cubren todas esas áreas. No es como que nos tenemos que poner a pensar, hoy enseñé geografía, no, si sus leyes no son estrictas. Y tampoco a los niños les digan, hoy te voy a enseñar matemáticas, ahora nos vamos a sentar en una clase de matemáticas. Tampoco eso fluye. Tenemos ahorita les voy a enseñar mi horario. Tenemos una temática, dígame alguien una temática, por ejemplo, prenda alguien su micrófono y dígame un tema que quieran, por ejemplo, estudiar todo el año. El santuario. El santuario, ok, esa es la temática. Sobre esa temática y ese enfoque que está más para los niños más grandes, usted va a poder desarrollar todas esas áreas, ok. Pero si allá en Colombia tiene usted que representar y guardar evidencias de matemáticas, de español y todo eso, entonces agarran
agarran de allí evidencias en imágenes, evidencias en trabajos, en una carpeta que esté relacionado con esas áreas que su país les requiere a ustedes que les enseñen. Pero como les dije, eso va a llegar el tiempo en que ya ni va a valer la pena, pero yo se los estoy compartiendo para que ustedes puedan tener esa información. Una cosita que a mí ayer yo le iba a decir, que a mí me parece, bueno, para mí es importante. Yo no sé, en algún otro momento. A mí me gustaría, yo no sé si usted las tiene, cuál es la cita en el espíritu de profecía, con el tema de la segregación de edades. O sea, la hermana Guay habló acerca de eso. ¿Hay alguna cita o hay evidencias quizás más contundentes en donde dice que lo perjudicial que son las segregaciones de edades? Me pregunto. El libro de la educación cristiana menciona acerca de los grados y las edades, no se profundiza mucho. El libro de la educación, estudios en educación cristiana, sí, a esa habla más abierta, el hermano Sutherland acerca de eso. Así que, pues les invito a que abran los libros. De hecho, los que yo puse en mi página ya están subrayados, porque ni me di cuenta que puse esos que estaban subrayados, ya está la información ahí, prácticamente nada más la tienen que buscar. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Hermana Claudia y luego la hermana Silvia. Hermana Claudia. Hermana Tania, ahora sí, qué pena que se me había enredado el audio. Con la pregunta que hizo el hermano y la respuesta que usted dio, se me abrió en este momento como otro campo a todo lo aprendido. Digamos que de pronto uno como padre se enfoca en cierto punto cuando ellos entran ya en el área formal, de que uno quiere decir, bueno, yo quiero que él me vea esto de ciencias, que me vea esto de sociales, que me vea esto de matemáticas, esto de lenguaje. Pero entonces ahora cuando usted decía, el niño no tiene necesidad de que usted le diga, esta clase es de matemáticas, esta es de geografía, esta es de historia. Entonces como que ya retomé como un nuevo punto, porque bueno, a veces ver todas esas materias, uno a veces como que dice, bueno, ¿a qué hora saco todas esas clases y en qué tiempo se las doy? El día me queda chiquito para darle tanto tema, o lo voy a saturar de demasiadas cosas. Entonces, analizando eso, entonces yo debo, o sea, lo correcto es, entonces yo coger, como decía el hermano y usted, el tema del santuario, y cuando de pronto voy a hablar de las tribus, entonces ya hablarles como, entrar al tema ese día, por decir, de historia o geografía, en cuestión de ubicación y todo eso. Y cuando voy a hablar de sus medidas, entonces simplemente, o sea, que sea entonces algo como muy libre, es lo correcto, y solamente enfocarme como en un tema, o como en una temática, como dice usted, si voy a coger el santuario para todo el año, y conforme vaya tocando cada cosa, entonces irme enfocando en cada área, es como lo correcto. Sí, es lo más natural. Es lo más natural. De hecho, cuando se impartía la educación, hay un artículo muy hermoso que quisiera, bueno, en otra ocasión voy a compartir con ustedes. En la educación hay evidencias de cómo se llevaba en el tiempo antiguo, en los tiempos de Israel. Y era una educación natural, una educación en que fluía. Se escogía algún tema para los niños más grandes, de hecho, y lo demás fluía. Era parte de la vida, Los papás estaban ahí en constante tiempo, exactamente así. O sea, se escoge un tema para los que nos costó más trabajo implementar la verdadera educación. Entonces yo escogí una temática en lo que es mi enfoque, ya cuando el niño cumplió 10 años. Entonces lo que hice, escoger precisamente el santuario, fue lo que escogí, el santuario en el contexto del hogar, y después de ahí salió el santuario en el contexto de nuestro cuerpo, y ya también ahora ya salió el santuario en el contexto del matrimonio, etcétera, 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 y de ahí se desarrolla infinidad de cosas. Exactamente, hermana, así como usted lo explicó, exactamente. Muchas gracias, hermano. No hay necesidad de decirles, ay, vamos a hacer escritura o gramática. No, o sea, ustedes dan su devocional. Bueno, yo les voy a compartir
a mi horario ahorita, no tienen que hacerlo igual porque cada quien tiene, hay más hijos. Ahora, aquí hay algo muy importante que quiero compartir antes de ceder la palabra a los demás. Em, Cuando hay más hijos, ¿verdad? Y ustedes tienen uno que ya está en educación formal y tienen que agarrar tiempo del día para esa educación formal que les pueda pedir el gobierno, entonces, ¿qué hago con todos los demás niños que pueden ser más grandes o pueden ser más pequeños? Por naturaleza, los niños más pequeños quieren hacer lo que el niño más grande está haciendo. Entonces ellos solitos se van a incorporar a las actividades junto con ustedes y ustedes pueden darle actividades a esos niños relacionados con el mismo tema, pero a su propio nivel. En lugar quizá de que hagan una maqueta muy complicada, los pequeños pueden usar bloques, piedras, palos, etcétera, etcétera, para trabajar junto con el hermano mayor. El hermano mayor puede trabajar con los pequeños también. Ese es el ambiente familiar del que estábamos hablando ayer, el que puede también existir en un salón de clases cuando hay diferentes grados. Los más grandes trabajan con los pequeños con los grandes y se ayudan mutuamente. En caso de que haya bebés, respetar sus horarios de sueño, ocupar esos horarios cuando los bebés están durmiendo o el pequeño está durmiendo para poder trabajar en estas áreas de enfoque, ¿verdad? Lo formal con los más grandes, pero en todo lo demás, en sí las cosas fluyen, es parte de la vida, es parte de nuestras actividades diarias, solamente tenemos que ver que nosotros tenemos que participar con nuestros hijos. Hace una diferencia muy grande en que yo lave los trastes sola, lo ponga a lavar los trastes solo, a que los dos estemos uno lavando los trastes, otro los esté secando, otro los esté guardando. ¿Ok? Ahí hay comunicación, hay unión familiar, hay enseñanza. Y lo que estamos acostumbrados nosotros es bueno, entonces hay que laven los trastes uno solo, el otro acá, que coman cada quien por su lado, etcétera. Eso es falsa educación, ¿no? Ya sabemos el ideal, ahorita estamos pensando, pero es que yo no puedo, yo tengo que trabajar, tengo diferentes horarios. Yo nada más estoy exponiendo lo que es el ideal. ¿Cómo lo vamos a manejar? Tenemos que pedir la ayuda de Dios en todo esto. Bueno, no sé, ya son las 6:54 aquí, nos pasamos de tiempo, no sé si quieren a pasar 6 minutitos más explicando que yo les explique lo del horario o escuchamos nuestros comentarios. Levanten su mano o prendan su micrófono si pueden tener unos 15 minutos más. Sí, hermana, sería bueno que nos quede claro todos los temitas, como a la vez en lo que se pueda de pronto los comentarios de los hermanos. Es el último día y qué bueno poderla aprovechar al máximo. Ok, entonces seguimos adelante con el comentario de la hermana Silvia y después a hermana Yadira y así conforme los voy viendo. Traten de tomarse un minuto nada más para que me dé tiempo de explicarles esto. Adelante. Gracias, hermana Tania. Buenas noches a todos. Nada más con respecto a la pregunta que el hermano Jonathan comentaba, de que si en el espíritu de profecía encontramos dirección respecto a impartir clase por grados. A veces no todos tenemos acceso a todos los libros, es una fuente maravillosa, pero si dedicamos tiempo a la Biblia y nos cuestionamos el libro de la Biblia, que es palabra de Dios, nos da respuestas muy simples, que pareciera que necesitamos tener muchas respuestas cuando simplemente vemos que la madre de Jesús fue su maestra en casa, que a los 12 años Jesús se perdió en el templo y cuando lo encontraron dando testimonio de su sabiduría que adquirió en casa. Más grande, por cierto, algo muy importante, más grande, cuando Jesús predicaba en las sinagogas, él se adecuaba a lo que había en ese tiempo y precisamente por eso lo corrieron, porque él estaba exponiendo la verdad, él era la verdad y así que lo expulsan por ser contrario a las ideas de los rabinos y demás. Y vemos cómo Jesús predicaba, es decir, enseñaba en los montes. Y él no decía, a ver, aquí se sientan los niños pequeños, acá los papás, etc. Él predicaba la palabra para todos. Esto se los digo que es muy importante porque para los papás que todavía se
congregan en las iglesias y que dejan que sus niños sean llevados a los departamentales. Esa es una idea de la falsa educación. Lo ideal es que ellos reciban el estudio en casa y ustedes sepan que están aprendiendo. No necesitan, aunque sea en la iglesia, que otra persona les explique y que además les premie con dulces, que es algo muy, no es nada beneficioso. Y bueno, ese era mi comentario. Sí, sí, ese es un ejemplo muy, muy bonito, ¿verdad? Cuando Jesús predicaba, estaban los niños ahí. De hecho, Jesús mismo dice, no alejen a los niños, ¿ok? No alejen a los niños. Imagínense que en el servicio de nuestra iglesia, aparte de los departamentales, ¿no? Pero que aparte de los departamentales hubiera división, y creo que sí se hace a veces división de los niños en nuestro servicio. No es, para nosotros es normal, pero no es normal. Sí, gracias hermana Silvia por el ejemplo. Sigo con la hermana Patricia, nuestra hermana Yadira, luego Patricia Lira, luego el hermano Carlos y luego Ana. Ok, bueno, con respecto a lo que hablábamos también de la educación formal, solo agregando un poquito más lo que ya han hablado, por lo que yo entiendo también, ¿no? Cuando entonces tomamos la temática, ¿no? Del santuario, ya para los niños mayores, ¿no? Que puedan ellos empezar a tomar medidas, ¿verdad? Ahí va matemática, sin que les digamos que ahí está la matemática. La ubicación geográfica, ¿verdad? El mapa, ¿verdad? Sin que le digamos, mira, vamos a ver geografía, sentate que te voy a explicar. Entonces, son las cositas, son los detalles que a veces uno no los tiene hacia la natural porque estamos acostumbrados a otra cosa y es un trabajo bien absorbente, ¿verdad? Desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, de planificar y organizar qué es lo que va uno a enseñar, cómo lo va a enseñar con nuestros hijos. Es todo, mi hermana, para que puedan participar otros. Sí, muchas gracias, mi hermana Yadira. Sí, sí, no tenemos que decirles qué les vamos a enseñar porque lo que queremos es que ellos aprendan, que Dios está en todas las áreas de su vida, en toda su vida, como un estilo de vida. Entonces, cuando ellos estén preparados en esto, van a poder enfrentar la realidad que se nos viene, ¿verdad? Hablamos de que los niños sean la sal y ay, los perros están ladrando. Que sean la sal del mundo y la luz del mundo, pero no están preparados para hacerlos. ¿Ustedes piensan que si nosotros entregamos nuestros hijos al sistema tan jovencitos, ellos están preparados? No. Es más fácil que que los absorban, y más tan pequeñitos en kinder o en preescolar. Entonces, no, en el hogar, en la educación verdadera, no es necesario que nosotros estemos haciendo divisiones, porque el enemigo quiere hacer divisiones de todo, separar familias, hacer divisiones de grado, de todo. Eso no existía. Y en la verdad, educación es todo una sola cosa, simplemente en que nosotros tenemos que entender en qué contexto también se aplica para el César, ¿verdad? Porque dijo Dios, dar a Dios lo que es de Dios y dar a César lo que es de César, hasta donde podamos. Ya sabemos que esto no va a ser para siempre. Muy bien, hermana Patti, luego Carlos y luego Ana. Buenas noches, hermanos. Yo, bueno, más que comentario, quizás tengo dos preguntas. La primera es porque tengo una niña, tengo un niño grande y dos niñas pequeñas. Y así como con las niñas pequeñas, que para enseñarles a leer, si nos podría dar un ejemplo, cómo usar la verdadera educación. Y la otra pregunta es, porque estaba empezando a usar el método Montessori, entonces no sé si sería buena idea seguirlo usando o no sé qué me podría recomendar, así rapidito. Yo sé que hay otros más. Gracias. Bueno, para leer y escribir no es necesario
es necesario que los niños estén grandes. No le puedo dar recomendaciones si están pequeños. Si los niños tienen de 8 años en adelante, sí. Pero si están pequeños todavía no, porque no es saludable para ellos que aprendan a leer y escribir tan rápido. Entonces, en caso que ya tengan 8 años en adelante, hermana, ¿sí lo tienen? No, tiene 4 No. nada más. O para, como, bueno, como decía una hermana anteriormente, a veces estamos acostumbrados a lo que hemos venido por años. Entonces, tendría que esperar hasta que la niña cumpla 8 años para enseñarle letras y números, todo eso. Esa es la recomendación, hermana, esa es la recomendación, porque es cuando su cerebro ya está lo suficientemente maduro para recibir ese tipo de información en su cerebro, porque como dije anteriormente, la lectura y la escritura no son cosas naturales, las tuvimos que adquirir con el tiempo. Las neuronas de los niños no están protegidas todavía. Lo hacemos y los obligamos, sí, que sea natural, no. Y de Montessori, pues no necesitamos ninguna filosofía extra más que la filosofía de Dios. Montessori tiene partes obscuras que ahorita no tengo tiempo para explicar, pero lo que hagamos nosotros en la casa, la vida cotidiana, es más verdad que lo que se enseña en cualquier otro lado. Esos son hábitos y actividades que podemos hacer con los niños. Lavar con ellos, tender la cama con ellos, preparar comida con ellos, salir al jardín con ellos. Eso es lo que se tiene que estar haciendo con los niños pequeños hasta la edad de 8 años. Muchas gracias, hermana, por sus recomendaciones. De nada. Hermana Ana. Sí, disculpa que otra vez comente, hermana Tania. Sí, es que me llamó mucho la atención un comentario que hizo uno de nuestros hermanos en su momento sobre la segregación de los departamentos, y también usted lo había comentado en una ocasión en una de las pláticas de educación cristiana que daba, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención de que es que a veces a mi casa han llegado algunos testigos de Jehová a visitarme, pues a repartir un folleto así, y me dejaron un libro para mi niño, y resulta que pues ya yo le dije que, pues le pregunté que si ellos tenían como escuela así dominical o en su iglesia, y me dijo que ellos no tienen, no segregan o mandan a sus hijos a otros departamentos durante la reunión de ellos, que desde pequeños enseñan a los niños que deben de estar adentro, adorar juntos como familia en el templo. Y me citó un versículo de la Biblia donde dice, así como que todos están llamados a adorar ante Dios. Entonces me llamó mucho la atención que ellos pues tienen esa luz también, y pues lo hacen de manera natural, y me imagino que los niños pues desde pequeños ya van con esa mentalidad, ¿verdad? De que no tienen un espacio individual para ellos quizás antes de la iglesia, y pues al menos yo siento que sí sería importante que aprendan a adorar desde pequeños en la iglesia, pues que porque a veces en el culto divino ya se les hace como, o sea, no están acostumbrados y a veces sienten aburrido o algo, pues porque a veces las clases es cierto que suelen ser solo como para entretenerlo, los ponen a colorear o a pintar, o como decía una hermana, ¿no? Les dan dulces a veces para tenerlos entretenidos, y yo siento que pues es algo que sí es importante trabajar, al menos pues si no se hace de manera general como iglesia, los que estamos recibiendo esta luz, pues que lo tratemos de implementar con nuestros hijos. Sí, hermana Ana, sí, ellos no tienen división de clases departamentales, todos están juntos todo el tiempo, pero sí mandan a sus hijos a la escuela pública. De hecho, el 90% de los cristianos, por lo menos aquí en Estados Unidos, siendo cristianos, mandan a sus hijos a la escuela pública. 90%. Es increíble, pero es una realidad que debemos de ejercer y pensar en nuestra iglesia, ¿no? Si hay otras denominaciones no segregan a sus hijos en sus servicios,
porque nosotros, de hecho nosotros lo adoptamos de lo dominical, de las iglesias protestantes dominicales, la iglesia adventista lo adoptó. Es una realidad. Hermano Sequera, y con usted termino. Sí, hermana. Bueno, me da temor que quiero ser muy breve, me da temor que me pueda pasar de un minuto. Siento mucho respeto por esas cosas. Uno, eh, bueno, tengo 17 años en la iglesia, soy un seguidor de la verdadera educación desde hace tiempo, creo en la verdad presente, pero nunca había entendido y comprendido la verdadera educación como en estos seminarios. Alabo a Dios por eso y bueno, y por sus instrumentos. Lo segundo, hermana, yo le sugiero que por favor lo considero como una necesidad inherente a este seminario, que por favor usted, el próximo seminario que usted haga, toque mucho la parte de segregación, porque me cuesta pensar que en el culto, en la escuela sabática, donde donde hay mucho que leer y mucho que estudiar, el niño pueda estar ahí ambientado. Eso me cuesta verlo, me cuesta verlo. Pero lo que más quería decir, y considero que esto es muy importante, pero lo que más quería decir era que, y es mi punto de vista, pero quisiera que usted me diera la razón si la tengo y si no, no, para corregir. Yo creo que la iglesia, perdón, yo creo que cada centro de formación o de educación debe de tener también un entorno al cual él deba de adaptarse. Así como nuestro manual de iglesia cada 5 años se actualiza, yo creo que también nuestros entornos se deben de actualizar. Yo fui formado en una escuela de médicos misioneros donde el director era el que más trabajaba, era el que más trabajaba. Y el director del centro era el que nos daba ejercicios a las 6 de la mañana. Y de verdad que todos salíamos de ahí con la lengua negra. Y de ahí fui a otros centros a dar agricultura y en ningún caso yo veía que los muchachos se estuvieran esforzando como la sierva dice. La sierva dice que el trabajo agrícola da fortaleza física, pero es que Elena White lo mencionó en el año 1900, 1800 y tanto. No existía el tractor. El tractor comenzó cerca de 1890 y tanto, 1900, ahí comenzó a funcionar el tractor y la maquinaria. Entonces, hoy la agricultura que se practica en nuestro centro es una agricultura que tiene muchos implementos y que no permite que el joven se esfuerce tanto. Entonces, creo que muchas de las cosas tenemos que adaptarlas a las circunstancias para no salir de los principios que tenemos que tener. Eso. Sin, quizá la palabra sería eh, eh, más exacta. Sí entiendo por dónde, qué es lo que quiere decir. Estoy tratando de buscar otra palabra más. Tenemos que tener cuidado. Ayer leí que... Contextualizar. ¿Cómo? Contextualizar sería. Sí, contextualizar podría ser una palabra, pero sí, recuerden que ayer leí que si nuestros edificios, nuestras instituciones educativas van a caer igual que el mundo, que dice el espíritu de profecía ayer, dijo que mejor dénselos al mundo, ¿ok? Así que hay que tener cuidado. En caso de que se ejerza un culto que no sea dividido por grados o por edades, lógicamente que ese culto tiene que considerar la presencia de los niños.
Se tiene que considerar la presencia de familias y de los adultos. No puede ser un culto como el que nosotros estamos acostumbrados. Es que nosotros estamos acostumbrados a otras cosas y pensamos que pues cómo van a estar los niños con nosotros, pero no. Cuando nosotros tenemos nuestros cultos y consideramos quién está en nuestro ambiente, entonces va a haber ese tiempo de congregación el sábado. Los niños, no podemos nosotros que la educación recaiga solamente en el sermón ni en la escuela sabática. Ya vimos que la educación respecto a las cosas de Dios empiezan desde la casa, y los niños no se pueden sentar en un sermón porque en la casa no estuvieron practicando en toda la semana. No lo encuentras relevante ni en la escuela sabática. ¿Para qué estoy aquí? ¿A qué hora se acaba? Ya vamos a salir, porque en toda la semana no fueron educados en eso, y entonces cuando llegan donde tienen que estar una hora ahí, no pueden, porque no lo han practicado, no lo han vivido en toda la semana como para poder estar. Pero sí, hay también maneras en que nosotros tenemos que considerar nuestra audiencia, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo rapidito. Se supone que este seminario era para los que ya tenían conocimiento de la verdadera educación, y cuando veo todos los registros y me doy cuenta que uno sí, que uno no, dije, bueno, ¿lo saco? No, ¿verdad? Entonces tuve que adaptarme, ¿correcto? Tuve que tratar de manejar las dos cosas al mismo tiempo. Pero esas cosas vienen con cuando Dios, nosotros dependemos de Dios. En caso de un liderazgo en la iglesia, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer? La iglesia es un centro educativo después de todo, ¿ok? Entonces ahí debería de practicarse la verdadera educación y punto. No se practica, es triste. Pero sí, tenemos que considerar quiénes y quiénes estamos. Por eso es que la verdadera educación abarca esa situación también, a los jóvenes y a los niños. De hecho, yo pienso que la escuela sabática y un servicio los sábados no debería de estar solamente en posición de un trabajo mental. Debería de haber más movimiento. Yo no estoy diciendo que correr ni nada, pero más activo, no necesariamente estar escuchando todo el tiempo, pero eso es otro tema aparte. Muy bien, pues ha acabado el tiempo. Yo no sé si ustedes quieran votar porque el domingo a las 6 de la mañana terminemos esto. Si quieren que a las 6 de la mañana el domingo aquí, 6 de California, quien quiera estar. Pero rápidamente les comparto esto para los que ya varios han salido. A las 5 de la mañana, mi horario, ¿verdad? A mí, porque si no me levanto a esa hora ya no tuve mi tiempo personal con Dios, ni mis cosas personales, porque no tengo tiempo. A las 6 de la mañana tengo oración con el grupo que se une todos los días en oración a las 6 de la mañana de acá. A mí me toca los jueves y he cambiado la hora para poder orar con mi esposo antes de que se vaya a trabajar. Y hago mi preparación de materiales y algunos asuntos como he hecho ahora, como mandar mensajes, etcétera, etcétera. A las 7 mi hijo tiene su tiempo devocional, ya está grande él, ¿verdad? A los pequeños pues lo hacemos en el altar familiar hasta que se les vaya haciendo el hábito. A ellos, ya cuando sean grandes, a la edad de 10 años, ya van a hacerlos independientemente de que les digamos o no. Esa es mi experiencia. Yo no tengo que estarle diciendo a mi hijo, ya hiciste tu devocional, ya hiciste tu oración personal. Él solito se levanta, lo hace y ya. Y después tenemos nuestro altar familiar. Pero para llegar a que nuestro hijo tenga ese tiempo con Dios personal, tenemos que modelarlo nosotros, ¿verdad? Ya oramos nosotros personalmente y tenemos el modelo del altar familiar también. La constancia, tenerlo en un horario. Es importante tener estructura en algunas actividades, más personas que no son ordenadas. Las personas desordenadas tienen mucho problema conseguir estas cosas. A las 8 de la mañana, él tiene su cuidado de mascotas y selección de materiales para actividades entre nosotros dos, respecto a la temática que vamos a ver, que es el enfoque, que ustedes ven aquí con letras más grandes: enfoque mental y físico, enfoque mental y físico. Hay un balance en todo, enfoque mental y físico, enfoque mental y físico. No estoy poniendo aquí la segregación de materias, ¿verdad? Ustedes no ven eso. Simplemente sigo la temática y se ocupan aproximadamente de 3 a 4 horas. Yo ya sé qué es lo que él tiene con el gobierno que seguir, ¿ok? Yo ya lo sé mentalmente, ya sé qué materias tiene él. No le estoy diciendo a él, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer matemáticas. No,
Simplemente vamos a concentrarnos en nuestro enfoque y hoy vamos a ver, hijo, ¿qué te parece si vamos a seguir con el estudio del significado de los colores del santuario, etcétera, etcétera, etcétera? Y de ahí se van desglosando todo. El santuario y el conocimiento del santuario puede ser también relacionado con el jardín. De varias maneras, por ejemplo, el diseño de un jardín que tenga la misma dirección que el santuario, las mismas secciones que el santuario, que podemos sembrar en un atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo, cosas así que se pueden hacer ya con un niño más grande, pero como dije, los que tienen hijos más pequeños, ellos van de pilón y ellos encantados de la vida de explorar y estar allí y van aprendiendo al mismo tiempo y no hay necesidad de estarlos forzando a aprender y sentarse a leer y a escribir. A la 1 de la tarde cocinamos y comemos juntos. Cocinamos juntos y comemos juntos y recogemos juntos. Hay veces que sí le pido a mi hijo que haga cosas independientes y ahorita lo van a ver. A las 2 de la tarde hay tiempo libre, puede jugar lo que es sano por 1 hora, hacer lo que le guste por 1 hora, después retomamos para hacer música o arte, generalmente con él le gusta más el arte que tocar un instrumento, pero también lo estoy yo impulsando a que lo haga porque tiene la edad para aprender muy rápidamente la música. De hecho, la música, aprender música, solfeo, el nombre de las notas y todo el tiempo, el ritmo y todo, no, tampoco es recomendable para niños pequeños. Es lo mismo que aprender a leer, a escribir antes de tiempo. Es mucho más dañino porque la música requiere muchísimo más trabajo que el cerebro no está diseñado. Después tenemos la música y el arte. Ya les dije, a las 4 mamá tiene algunas juntas en Zoom que ustedes ya me han visto en esas juntas. El lunes tenemos con la Escuela del Hogar Chile, a que ustedes también están invitados para continuar y no dejar las cosas. Estamos viendo precisamente el santuario y el cuerpo humano. Tenemos después mi hijo, ¿qué hace si su papá no ha llegado? Y no tenemos nuestra familia aquí, él no tiene otros amiguitos ni nada, primos cerquita, no. Entonces él se pone a jugar con sus animales, les da de comer, le da mantenimiento a las áreas del jardín, hace sus deberes, hace proyectos también y prepara cosas de servicio comunitario o servicio en la iglesia. No es que lo vaya a ir a hacer solo, sino que él prepara o canastas o tarjetitas o mensajitos o cositas que él puede dar con un mensaje y llevarlo a las personas el sábado, ¿ok? Ya sea en la iglesia o personas o visitas o ir a lugares, acompañado de alguna literatura, etcétera. Él se dedica a hacer eso en ese tiempo que yo estoy conectada. Por ejemplo, ahorita que yo estoy conectada, su papá ya está con él. A las 5 de la tarde cocinar y cenar juntos, recoger juntos, revisamos nuestros horarios, que cubrimos, no cubrimos, nada más para ver si todo fue bien, evaluamos nuestro día. Y luego volvemos a cocinar, cenar juntos, ya lo dije. Luego él pasa tiempo con papá, él exclusivamente su papá y él en actividades, ya sea jugar pelota. Ya les hablé acerca de los deportes un poquitito, ¿verdad? Que es algo que también nos espanta. ¿Cómo es posible que los deportes? Hay un límite, ¿ok? Jugar pelota no es lo mismo que irte a jugar soccer a nivel profesional o estar metiéndole a un niño a jugar básquetbol todo el tiempo. A esto no estoy muy de acuerdo yo, pero hay mucho batalle con esta área de los deportes, las competencias o las competencias, ser competentes o ser competitivos. Ser competitivos no es algo que la hermana G. de White recomienda. El altar familiar a las 8. Después tenemos la preparación para dormir, oración, dormir. ¿Ok? Para él. Después tenemos pendientes personales, yo, lo que puedo hacer en lo que estoy haciendo con el trabajo, mi propio trabajo. Yo también tengo un trabajo, no trabajo mucho, pero tengo también un pequeñito trabajo, así que eso es mi horario. El de ustedes puede variar, pero este es un ejemplo y está en blanco por si ustedes quieren utilizarlo también. No sé, entonces, si tienen alguna otra pregunta.
Alde. Si pudiera volver a poner el suyo, hermana, para yo poder tirarle una foto y guiarme, por favor. Esto lo envié, ¿no lo envié? ¿No envié el mío lleno? A mí me llegó el vacío. Oh. Permíteme conectar mi computadora. Sí, a ver, voy a... ¿Lo hago más pequeño? Ahí está. Perfecto. Ok, Gracias. hermana María, mientras que la hermana... Solamente rapidito, hermana, para no quitar tiempo. La hoja de planificación la veríamos el domingo. Yo veo que la mayoría están de acuerdo o ya no, terminaríamos ahora. No supe. La hoja de planificación es muy importante, porque después de que ya tienen esto, la hoja de planificación es muy importante. Si quieren, levante su mano virtual los que se quieran conectar el domingo a las 6 de la mañana, aquí, hora de California. Levanten su mano. Ok. No me parece cuántos son. Muy bien, pues más o menos la mitad. Un poquito más de la mitad. Entonces voy a mandarles ahí en el grupo. Todos están en el grupo. Voy a mandarles el enlace para el domingo a las 6 de la mañana. Y cubrir esa hoja. Hora California, hermana. Sí,